Hace unos años, en la prensa extranjera, empezaron a aparecer titulares inusuales. Los periodistas informaban que Arabia Saudita supuestamente iba a construir su propia versión del Canal de Suez. Algunas publicaciones predecían una verdadera revolución en el sistema de comercio mundial. Otros autores afirmaban que la nueva ruta permitiría evitar el estrecho de Hormuz y rediseñaría la distribución de los flujos de carga entre Asia, Europa y el Medio Oriente. La historia sonaba tan grandiosa que uno quería creerla. Pero mientras más detenidamente estudiaba el mapa de la región, más preguntas me surgían. Entre los mares que se suponía que debían conectar, se extendían cientos de kilómetros de territorios complicados. Y poco a poco se hizo evidente que lo más interesante de esta historia no se encontraba en las conversaciones sobre el canal. La mayoría de la gente no suele pensar en lo vulnerable que es el comercio mundial moderno. En el mapa del planeta hay decenas de rutas marítimas importantes. Sin embargo, algunas de ellas juegan un papel especial. Si el funcionamiento de una de estas áreas se interrumpe, aunque sea por unos pocos días, las consecuencias comienzan a sentirse mucho más allá de la región. Uno de esos lugares ha sido, durante muchas décadas, el Estrecho de Hormuz. Desde la altura de un satélite, parece bastante insignificante. Una estrecha franja de agua separa a Irán de los estados de la península arábiga. Pero esta simplicidad aparente es engañosa. A través de este paso se mueven diariamente enormes volúmenes de petróleo, productos derivados del petróleo y otras cargas. Para la economía mundial, Hormuz se ha convertido desde hace mucho en una de las arterias de transporte clave de todo el planeta. La particularidad del estrecho no reside solo en la cantidad de barcos que pasan. Es mucho más importante que los países de la región prácticamente no tienen forma de prescindir de él. Y esta dependencia funciona en dos direcciones. A través del estrecho, los estados del Golfo envían petróleo a los compradores, pero por esas mismas rutas reciben a cambio alimentos, materiales de construcción, productos electrónicos y miles de otros bienes. La misma arteria de transporte sirve tanto a la exportación como a la importación. Es precisamente por eso que cualquier noticia sobre tensiones en la zona de Hormuz capta instantáneamente la atención de los mercados de todo el mundo. En las últimas décadas, esta dependencia no ha hecho más que aumentar. La población creció, las ciudades se expandieron, surgieron nuevas zonas industriales. Todo esto requería un flujo incesante de mercancías. Cuanto más dinámicamente se desarrollaba la región, mayor importancia adquiría el funcionamiento ininterrumpido de las rutas marítimas. Es por eso que los gobiernos de los países del Golfo Pérsico comenzaron a buscar alternativas mucho antes de los megaproyectos actuales. Pero en algún momento, Arabia Saudita decidió ver el problema desde una perspectiva mucho más amplia. En Riad, poco a poco llegaron a la conclusión de que no se trataba solo de la seguridad de los suministros. La cuestión se refería al futuro del país en su conjunto. Si con el tiempo el mundo empieza a depender menos del petróleo, el reino necesitará un modelo de desarrollo económico fundamentalmente nuevo. Así se formó la estrategia conocida hoy como Visión 2030. A menudo se le asocia con proyectos futuristas y construcciones a gran escala. Sin embargo, en realidad, la idea es mucho más profunda. El liderazgo del país busca construir una economía que pueda generar ingresos no solo de la extracción de recursos, sino también de su posición en el mapa mundial. Si se observa la geografía de la región, esta lógica se vuelve comprensible. Arabia Saudita se encuentra entre varios de los espacios económicos más grandes del planeta. Desde aquí es relativamente conveniente trabajar con los mercados de Europa, Asia y África. Pocos estados poseen una posición tan ventajosa en la intersección de rutas internacionales. Pero una ubicación ventajosa por sí sola no es garantía de éxito. La historia mundial está llena de ejemplos de estados con una geografía excelente que nunca lograron convertirla en una fuente estable de ingresos. Para ello se necesita infraestructura, inversiones de capital y la habilidad para integrarse en las cadenas logísticas globales. Es a partir de este punto que comienza la parte más curiosa de todo el panorama.
Cuanto más te sumerges en el estudio de los planes sauditas, más claro entiendes que nunca se trató de un solo canal aislado. Detrás de los llamativos titulares de los periódicos se esconde una estrategia mucho más amplia, que abarca decenas de componentes interconectados. Uno de los proyectos más sonados de los últimos años ha sido NEOM. Gracias a sus impresionantes presentaciones, hasta aquellos que normalmente están desconectados de la economía del Medio Oriente han oído hablar de él. Las ciudades del futuro, las tecnologías de punta y las soluciones arquitectónicas fuera de lo común acapararon rápidamente la atención de las publicaciones mundiales. Sin embargo, detrás de las coloridas visualizaciones se esconde un cálculo mucho más terrenal y pragmático. El lugar para la realización del proyecto no fue elegido al azar, ni mucho menos. NEOM se está construyendo cerca del territorio por donde pasan las rutas clave entre Asia y Europa. Para los posibles inversionistas, una vecindad así podría resultar no menos atractiva que los desarrollos tecnológicos más avanzados. Basta con echar un vistazo al mapa para apreciar la importancia estratégica de esta zona. Muy cerca se encuentra el Golfo de Aqaba. Un poco más al sur se extiende el Mar Rojo, y más allá se abre el camino hacia el Canal de Suez. Por estas aguas pasan miles de barcos cada año, transportando mercancías entre las economías más grandes del planeta. Pero es precisamente aquí donde surge la pregunta que dio pie a las conversaciones sobre un nuevo canal. Arabia Saudita tiene acceso a dos áreas marítimas de importancia estratégica. Al este se encuentra el Golfo Pérsico. Al oeste se extiende el Mar Rojo. A primera vista, la idea de conectar estas dos rutas parece bastante lógica. La primera vez que me topé con razonamientos de este tipo, me parecieron bastante convincentes. En un mapa político común y corriente, la distancia entre las dos costas no da la impresión de ser algo inalcanzable. Las vastas extensiones del país parecen sugerir por sí solas la idea de un corredor de transporte directo. Pero luego abrí un mapa topográfico, y en solo unos minutos se hizo evidente por qué los profesionales abordan este tipo de proyectos con mucha cautela. En lugar de las llanuras relativamente planas, aparecieron ante mis ojos cordilleras, mesetas rocosas y zonas con desniveles considerables. En ese momento, la historia del nuevo canal de Suez saudí tomó un cariz completamente diferente. En teoría, el problema se puede resolver usando esclusas. Así es como funcionan muchos canales en el mundo. El barco va ganando la altura necesaria poco a poco. Recorre un tramo y luego desciende de nuevo al nivel del mar. Sin embargo, entre la teoría y la práctica siempre hay un abismo enorme. Cuanto mayor es el desnivel, más compleja y costosa se vuelve toda la estructura. En el caso de Arabia Saudita, los ingenieros tendrían que lidiar no con elevaciones aisladas, sino con cadenas montañosas enteras. Además del colosal volumen de movimiento de tierras, inevitablemente surgiría otra pregunta. ¿De dónde sacar agua para una enorme cantidad de esclusas en uno de los lugares más áridos del planeta? Ni siquiera el estado más rico del mundo puede ignorar indefinidamente tales limitaciones. Es precisamente por eso que la mayoría de los especialistas ven la idea de un nuevo canal saudí con un escepticismo evidente. Cuanto más te sumerges en las condiciones reales del terreno, más claro entiendes que el sonado proyecto existe principalmente en las páginas de los periódicos y en las discusiones de Internet. Los verdaderos planes del reino se están desarrollando en direcciones completamente distintas. Es de destacar que renunciar a la construcción del canal no significa en absoluto renunciar al objetivo en sí. Si se observan con atención las acciones de Arabia Saudita en los últimos años, se puede descubrir un patrón definido. El Estado busca resolver el mismo problema con métodos fundamentalmente diferentes. No se trata de obligar a los barcos a cruzar el país por agua, sino de construir un sistema que permita que la carga se mueva a través de él por tierra, de forma rápida y sin demoras innecesarias. A primera vista, la diferencia parece insignificante. Para un observador externo, un contenedor sigue siendo un contenedor, sin importar si viaja por mar o por ferrocarril. Pero para las empresas de logística, son categorías fundamentalmente distintas.
A veces, unos pocos días ahorrados resultan ser mucho más importantes que el costo mismo del transporte. Esto se nota con especial claridad en las industrias de alta tecnología. Las empresas modernas están adoptando cada vez más el principio de inventarios mínimos. Las compañías tratan de no mantener grandes lotes de piezas en sus almacenes y cuentan con recibir los componentes necesarios justo en el momento preciso. Cualquier retraso considerable se convierte rápidamente en una paralización del proceso de producción. Debido a esto, la estructura del comercio mundial se está transformando poco a poco. Si antes el criterio principal era casi siempre el costo del transporte, hoy en día la velocidad y la fiabilidad de la ruta adquieren cada vez más importancia. Por reducir el tiempo de tránsito, ciertos tipos de carga están dispuestos a pagar mucho más que hace unos 20 años. Es precisamente aquí donde los ferrocarriles entran en escena. Muchos se han acostumbrado a verlos como un medio de transporte interno de países específicos. Sin embargo, en los últimos años, cada vez más estados consideran los corredores ferroviarios como una herramienta de competencia internacional. Y no se trata solo del transporte de pasajeros, ni mucho menos. Para Arabia Saudita, esto abre perspectivas interesantes. El país posee un extenso territorio que puede utilizarse para construir corredores terrestres entre diferentes partes de la región. Si un contenedor puede cruzar rápidamente la península por ferrocarril, una parte considerable de las tareas logísticas se resuelve sin necesidad de construir un canal. Y no se trata para nada de una única ruta aislada. Poco a poco se va tejiendo toda una red de proyectos de infraestructura interconectados. Los nuevos ramales ferroviarios se enlazan con los puertos se abren a las zonas industriales, y en las cercanías de los grandes centros de transporte surgen bodegas, terminales y empresas para el manejo de mercancías. Este tipo de enfoque tiene otra ventaja de peso. El canal es una sola entidad. Si surge un problema serio en él, afecta a toda la ruta en su totalidad. Una red logística, en cambio, funciona bajo un principio distinto. En ella siempre existen más posibilidades para desviar los flujos y adaptarse a las condiciones cambiantes. Pero basta con mirar la situación con una perspectiva más amplia para que sea evidente que Arabia Saudita no está actuando en un vacío, ni mucho menos. En la vecindad se encuentran estados que durante muchos años han estado construyendo sus propios sistemas de transporte y no tienen ninguna intención de ceder terreno ante un nuevo competidor. En primer lugar, estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos. Durante las últimas décadas han logrado consolidar una de las infraestructuras logísticas más desarrolladas de toda la región. Por sus puertos pasan volúmenes de carga monumentales y muchas compañías internacionales ven al país como un centro de distribución fundamental. La ventaja de los Emiratos no radica solamente en su infraestructura moderna. Un papel igual de importante lo juega la experiencia acumulada a lo largo de los años. Cuando una gran corporación elige una ruta para sus envíos, no evalúa un único puerto o una sola terminal de forma aislada. Estudia el ecosistema completo: los bancos, las compañías de seguros, las bodegas, los trámites aduaneros y el acceso a los mercados internacionales. Construir un sistema de este tipo es totalmente factible, pero hacerlo toma años y en ocasiones décadas. La lucha por la supremacía logística rara vez se reduce a la construcción de instalaciones aisladas. Es mucho más importante la habilidad de convertir la infraestructura en un mecanismo único y bien coordinado. Basta con echar un vistazo al mapa del Medio Oriente para entender por qué la competencia aquí es tan reñida. Cada nuevo puerto espera arrebatar una parte del mercado existente. Cada corredor de transporte busca convencer a los clientes de que elijan precisamente su ruta. Y hay otro jugador más, que a menudo se queda al margen de las discusiones sonadas. Sus proyectos rara vez llegan a las primeras planas de las publicaciones mundiales. Sin embargo, muchos analistas siguen de cerca sus movimientos. Estamos hablando de Omán. En comparación con sus vecinos adinerados, Omán durante mucho tiempo pareció bastante discreto. Aquí nadie construye megalópolis futuristas que cuestan cientos de miles de millones.
Pero a veces, la ubicación en el mapa importa más que las presentaciones rimbombantes. Y en el caso de Omán, esto se siente con especial claridad. La mayoría de los países del Golfo Pérsico están, de una forma u otra, atados al estrecho de Hormuz. Omán se encuentra en una posición más ventajosa. Varios de sus puertos clave tienen acceso directo al océano abierto y pueden operar sin necesidad de pasar por este estrecho corredor marítimo. Cuando profundicé en este tema, fue precisamente el ejemplo de Omán el que me pareció más inesperado. En las discusiones públicas sobre la logística del Medio Oriente, siempre salen a relucir Dubái, Riad, los grandes capitales y las construcciones grandiosas. Y el país que simplemente tiene sus puertos bien ubicados se queda en la periferia de la conversación. Aunque para un transportista que busca evitar riesgos innecesarios, esta alternativa silenciosa puede resultar más valiosa que cualquier megaproyecto. La historia del puerto de Duqm es un caso particularmente ilustrativo. Hace apenas unas cuantas décadas, este lugar prácticamente no jugaba un papel importante en el comercio internacional. Hoy en día, a su alrededor se está desarrollando una gran zona industrial con terminales, empresas e infraestructura de transporte. Para Omán, esto representa un intento de ocupar su propio lugar en el cambiante sistema logístico de la región. El panorama que se perfila como resultado es bastante complejo. Arabia Saudita está construyendo ferrocarriles y creando zonas industriales. Los Emiratos están perfeccionando un ecosistema que ya funciona. Omán ofrece rutas que evitan el estrecho. Cada uno de estos jugadores busca convencer a las empresas internacionales de que su infraestructura es precisamente la que merece confianza. Y todos ellos están compitiendo por lo mismo, por el derecho a controlar las futuras rutas del comercio mundial. Como resultado, se hace evidente que la lucha es por un recurso mucho más valioso de lo que parece a primera vista. Quien logre atraer una parte significativa de los flujos de carga no solo obtendrá ingresos por el tránsito, sino también una considerable influencia política. En el mundo moderno, los corredores de transporte dejaron de ser simples caminos hace mucho tiempo. Para comprender la magnitud de lo que está sucediendo, es necesario mirar mucho más allá de las fronteras de la región. Las decisiones más importantes sobre el movimiento de mercancías no se toman para nada en Riad, Dubái o Mascate. Muy a menudo se toman en Pekín, Bombay, Shanghái o en los centros financieros europeos. El papel de China aquí es especialmente notable. En los últimos años, las empresas chinas han invertido sumas colosales en el desarrollo de la infraestructura portuaria en todo el mundo. Para Pekín, las rutas de transporte se han convertido desde hace tiempo en un recurso tan estratégico como la energía o la alta tecnología. Mientras más confiables funcionen las cadenas comerciales, más estable se siente toda la economía. A su vez, China no solo muestra interés en el transporte marítimo. A lo largo de toda Eurasia se están formando activamente rutas terrestres, conexiones ferroviarias y esquemas de transporte multimodal. Su objetivo no es reemplazar por completo el transporte marítimo. Es mucho más importante crear opciones de respaldo en caso de que la situación cambie. Una lógica similar está ganando importancia gradualmente también para la India. La economía del país se está desarrollando a un ritmo acelerado, los volúmenes de comercio exterior están creciendo y la industria necesita una cantidad cada vez mayor de recursos y componentes. Los estados de la península arábiga ocupan una posición excepcionalmente ventajosa entre los centros de producción de Asia y los mercados clave de Europa. Es precisamente por esta razón que muchas empresas indias siguen de cerca el desarrollo de proyectos de infraestructura en esta región. Es notable que hace apenas unas cuantas décadas, temas como estos rara vez atraían el interés del público en general. Los puertos, almacenes y ferrocarriles se percibían como instalaciones aburridas, comprensibles solo para un círculo reducido de especialistas. Hoy en día, la situación ha cambiado notablemente. Basta con recordar cualquiera de las interrupciones serias en el transporte internacional que han ocurrido en los últimos años. Sus consecuencias se reflejaron muy rápidamente en los precios de las mercancías, los plazos de entrega y el funcionamiento de las empresas en todo el mundo.
Una parte enorme de la economía moderna se apoya en un sistema ramificado de conexiones de transporte, y ahora esto se ha vuelto evidente para todos. En este contexto, las acciones de Arabia Saudita adquieren una lógica mucho más comprensible. El país busca integrarse en procesos cuyo papel está en constante crecimiento, y no se trata de un proyecto a corto plazo de unos pocos años. Muchas de las decisiones sobre infraestructura se toman con un horizonte de planificación de varias décadas. Sin embargo, aquí surge una pregunta lógica. ¿Qué pasará si todas estas inversiones no dan el resultado esperado? La historia conoce no pocos ejemplos de proyectos ambiciosos que causaron una fuerte impresión en las presentaciones, pero que luego se toparon con la dura realidad económica. Construir un puerto es considerablemente más fácil que convencer a las empresas internacionales de que lo utilicen regularmente. Trazar una línea de ferrocarril es más sencillo que asegurar un flujo de carga estable a través de ella. Es por eso que el trabajo en el ámbito de la legislación, la atracción de capital y la creación de condiciones favorables para los negocios internacionales es igualmente importante. En la logística, la infraestructura sin reputación simplemente no funciona. Sin embargo, el comercio mundial nunca se queda quieto. Los centros de producción se desplazan, los mercados de consumo se expanden o se contraen, y las relaciones políticas entre los estados determinan la dirección de los flujos de carga. A esto hay que sumarle la automatización de los puertos, las nuevas tecnologías en la gestión de las cadenas de suministro y los estándares de la industria que se actualizan constantemente. Los estados tienen que tomar decisiones con una proyección de décadas, sin tener una idea clara de cómo será el mundo dentro de 20 años. No obstante, hay una razón de peso por la cual los países continúan invirtiendo fondos colosales en proyectos de este tipo. La historia demuestra de manera convincente que el control sobre las rutas clave casi siempre ha otorgado ventajas tangibles. Las épocas han cambiado, las tecnologías y los medios de transporte han evolucionado, pero la importancia de las rutas comerciales se ha mantenido invariable. En su momento, la riqueza se concentraba alrededor de las rutas de caravanas y los puertos marítimos. Más tarde, los ferrocarriles y las rutas oceánicas comenzaron a jugar un papel determinante. Hoy en día, esta función la asumen las terminales de contenedores, los centros de distribución y los corredores de transporte que conectan diferentes rincones del planeta. Hasta hace muy poco, los países del Golfo Pérsico eran percibidos principalmente a través del prisma del petróleo y el gas. Eran precisamente sus reservas de hidrocarburos las que definían su lugar en la economía global. Hoy, la situación se está volviendo gradualmente más compleja. El interés ya no se centra tanto en lo que se esconde bajo tierra, sino en lo que se construye sobre la superficie. Precisamente esto se convirtió para mí en el descubrimiento más inesperado de toda esta historia. Uno empieza a investigar una noticia más sobre la construcción de un nuevo canal en medio del desierto, y al final termina inmerso en el estudio de cómo países enteros aspiran a ocupar su lugar en el sistema global de transporte de mercancías. Cuanto más profundizas en este tema, menos importancia adquiere el canal en sí, y más relevante se vuelve la pregunta sobre cómo será el futuro de la logística mundial. Al final, queda claro que la conversación sobre un nuevo canal de Suez saudí fue algo imprecisa desde el principio. El verdadero proyecto no se trata para nada de construir una vía fluvial entre dos mares. En lugar de una única obra grandiosa, Arabia Saudita está creando toda una red de instalaciones interconectadas que deben funcionar como un sistema de transporte unificado. El Canal de Suez cambió el comercio mundial no porque fuera un logro de ingeniería sobresaliente. Resultó ser necesario porque permitía ahorrar tiempo, recursos y dinero. Cualquier nuevo corredor de transporte pasa por la misma prueba. A fin de cuentas, el mercado no elige el proyecto más espectacular, sino el más práctico. Es precisamente por esta prueba que está pasando ahora el cálculo saudí. Y si resulta ser correcto, las consecuencias para toda la región podrían ser mucho más significativas que la simple aparición de otro canal en el mapa mundial.